Hola, buen de inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más, en el que vamos a seguir abarcando todos estos reportes trimestrales. Obviamente, después de toda esta información, con el tiempo se hacen los análisis profundos, pero por ahora hay que ir entendiendo qué está pasando, dónde se está moviendo el mercado, qué partes de la economía se están recuperando antes. Por ejemplo, veíamos que en Visa ya dicen que piensan que van a seguir creciendo y aumentando a lo mejor un poco el volumen de compras de artículos en forma presencial. Pero luego tenemos aquí un caso que quiero mencionar, que es de Pinterest, que mencionan cosas que alarman al público y que las acciones cayeron aproximadamente un 10%. Y eso en parte afecta a otras empresas que yo tengo en el portafolio, como por ejemplo Etsy. Entonces todo esto, de todo este tipo de noticias, de ver cómo se van relacionando unas empresas con otras, cómo reportan parecido, cuando subió Google, Facebook también subió las acciones, subieron las acciones un poco después de que cerró el mercado, porque la gente dice, oye, ¿sabes qué? O bueno, los analistas piensan, si Google subió, porque está teniendo tanto éxito en YouTube, Facebook, que es una plataforma que depende mucho de los videos, también va a tener probablemente ese beneficio. Entonces empiezan a ajustar todos y así es como los inversionistas pueden ir viendo oportunidades. Pero bueno, dejémonos de eso y vamos a empezar. Primero con AMD, que es, ya saben, la he mencionado varias veces, y no es una empresa, las empresas de chips no son las empresas con las que más seguridad sienta yo al hablar de ellas. Les recuerdo que todo esto es mi opinión, yo solo soy un youtuber, pero yo tuve acciones de Nvidia y las tuve por un buen rato, las tuve unos 8 meses y se duplicaron en valor y las vendí. Si las hubiera mantenido, se hubieran triplicado el valor de mis acciones, triplicado. Entonces, literalmente una cosa que no me di cuenta, en cuestión de un año y medio se hubiera triplicado. Son cosas que por no comprender tanto, que por no comprender a dónde pueden llegar, o se pierde dinero para cualquier inversionista. ¿Y cómo es que sucede esto? Cuando no comprendes al 100% la empresa, no puedes definir cuál va a ser la oportunidad futura de la empresa. No puedes saber cuál va a ser el tamaño posible del mercado de esa empresa. Es muy importante tratar de conocer la empresa y saber hasta dónde puede llegar, qué tanto mercado puede abarcar, qué tantos ingresos puede generar. Cuando no conoces la industria, pasa lo que a mí me pasó con Nvidia y con Qualcomm. Qualcomm también las tuve un 50% de rendimiento en un par de meses y decidí vender las acciones. Si hubiera mantenido esas acciones, ese dinero se hubiera duplicado. Y, ok, empezamos con AMD. Ok, AMD tuvo un gran reporte trimestral, mucho crecimiento, bastante atractivo. Me encantó ver toda esta información. No es una empresa que yo tenga en el portafolio. Me encantó verlo porque sé que muchos de ustedes la tienen y sé que muchos de ustedes la han tenido desde hace tiempo y le tienen confianza. Es una empresa que cotiza a 10 veces el valor de sus ventas. Y esto no viene aquí. Ya lo revisé antes. Pero tienen un PER de 41, un PER futuro de aproximadamente, está por el 30. Entonces no es una empresa que cotice para nada barato. Es una empresa que cotiza muy caro, que están esperando mucho crecimiento. Entonces vimos que rompieron expectativas, superaron, inclusive subieron, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero y con toda esta información solamente subió cerca de un 4%, solamente. Pero con tanto positivismo, yo me hubiera imaginado que iban a subir más las acciones. No es el caso. Vean el crecimiento enorme que ha estado teniendo. O sea, literalmente es un crecimiento enorme. Y la diferencia, o sea, que en el primer trimestre del año tengan este crecimiento tan pronunciado, nos deja ver total cambio a los otros años. Vemos que obviamente tiende a ser un trimestre muy difícil, muy complicado el primero del año. ¿Por qué? Pues bueno, porque es después de las compras navideñas, después de todas las inversiones que hacen varias empresas, ya se tiene que pensar en el pago de impuestos. Entonces aquí vemos un primer trimestre, otro primer trimestre, pero acá subió, es un récord. Los productos los están vendiendo mucho más caros porque hay escasez de productos en el mercado. Entonces tienen márgenes mucho más altos y es un trimestre ejemplar. Es un trimestre excepcional y va a ser una excepción. Este trimestre junto con el pasado no crean que así va a ser la tendencia, que el crecimiento va a ser así a largo plazo, pero sí por lo que queda del año. Esa es la expectativa de la empresa, lo que nos dejaron ver. Los márgenes van a seguir bastante altos, vamos a seguir viendo ese positivismo. Por eso les digo, o sea, con estas noticias, con ver el crecimiento, con ver la sorpresa, cómo no subieron tanto las acciones. Y eso ahí es donde empieza a verse el que ya cotizan elevado, el que ya cotizan casi a perfección. La acción o los inversionistas ya esperan una perfección en el desempeño de esta empresa. Y lo ha logrado, lo ha ido logrando. Yo en lo personal, si no tuviera acciones, bueno, no tengo acciones de AMD, pero yo en lo personal no las veo tan atractivas en estos momentos.
A lo mejor porque no es el sector que a mí me encanta. Como les digo, yo no puedo ver al 100% la oportunidad en empresas en las que no entiendo al 100% el negocio porque no sé qué tanto pueden llegar a generar ahí. Crecieron el doble los ingresos por los data centers, algo que se dice se le está quitando el mercado a Intel, porque Intel cuando reportó dijeron que le estaba yendo mal con los data centers. Y llega AMD y dice, oigan, pero pues si yo dupliqué mis ingresos en los data centers. Entonces ya ahí se habla de una competencia bastante fuerte y que AMD está tomando la delantera. Ahora otra vez que vencen estimados. ¿Cómo vencieron? Bueno, tuvieron 0.52 centavos de ingresos contra 44 centavos que se esperaban. Vencieron por bastante. Y luego vemos también que tuvieron un ingreso total del trimestre de 3.45 mil millones de dólares. Esto es lo importante, esto es lo que quería ver. Aumentan sus expectativas futuras para los ingresos. Eso es lo que a los inversionistas les encantó. Es muy interesante ver cómo aumentaron en un enorme número los ingresos por ventas, pero no la cantidad de productos vendidos. No fue el aumento de la mano, fue prácticamente el doble lo que se generó a lo que se vendió normalmente. El crecimiento hubiera sido mucho más paulatino, pero por el precio, por lo que están cobrando por los productos actualmente, es que se dio este beneficio en márgenes. Y bueno, aquí vemos que tuvieron un crecimiento, que esperan un crecimiento de 50% a comparación de los ingresos del 2020. Y los ingresos del 2020 fueron una sorpresa. Eso es bastante positivo si ya tenías las acciones a este precio y estabas esperando, porque el mercado lo estaba esperando, un crecimiento del 37% año con año. Del 2020 al 2021 esperabas que creciera 37%. Y AMD dice, ¿saben qué? No, nos equivocamos, vamos a crecer en un 50% los ingresos totales. Ok, entonces te estás dando cuenta que aunque cotizaba algo cara la acción, están comprobándolo y están logrando esos ingresos. Pero otra vez repito, no me encanta el precio al que cotizan. Decido yo mantenerme alejado. Pero un gran rendimiento para todos los que ya la tengan, para esa acción. Y Pinterest. La verdad es que increíble el cómo cayeron las acciones de una manera tan rápida cuando salió la información. Y es porque los resultados fueron muy buenos. Pinterest ya es una empresa que, también cotiza algo elevada, es una empresa de mucho crecimiento. Y esto es el mismo caso que se vio con Netflix. Netflix cumplió con expectativas, superó expectativas, pero falló con los suscriptores. Falló con los suscriptores y las acciones que quisieron cayeron. Aquí vemos, aquí dicen Stellar Report, o sea, un reporte también excepcional de parte de Pinterest. Nos dicen, vienen disminuyendo el crecimiento de usuarios en Pinterest por la reapertura de la economía, es lo que nos dicen. El ingreso total subió un 78% año con año a 485 millones de dólares, bastante alto contra el 472 que se esperaban. Tuvieron 478 millones de usuarios mensuales. Eso es un número que sorprendió. Arriba 30% de lo que estaba el año pasado. Entonces todos, cuando vieron que las acciones empezaron a caer y apenas empezaban a leer esto, porque vi algunas reacciones, decían, ¿qué está pasando? Y más adelante ya lo dicen con claridad. Y tuvieron unos ingresos o utilidades de 11 centavos por acción. Pero lo que nos salen a decir es, no sabemos qué tanto vaya a durar esta retención. Entonces aumentaron completamente en un 30% los usuarios del año pasado contra este año. Pero sale Pinterest a decir, oigan, sí, estábamos esperando antes crecer un 20%. Después pasó lo del 2020, crecimos a un 30% de ritmo. Lo que estamos esperando ahora es ya no crecer a ese 20% que antes creíamos que íbamos a crecer y superamos expectativas creciendo al 30%. Ahora creemos que vamos a crecer a niveles de los 17, 15, 16%. Lo cual, ese cambio de un 5%. Imagínate que tú le dices a alguien que va a tener un peso, ¿sí? Tú le dices a alguien que va a tener $1. A esa persona que no iba a tener nada, ahora espera $1. A esa persona le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar $1, te voy a dar 80 centavos. No te va a decir, ¿por qué me vas a dar 80 centavos en lugar de darme nada? Como no antes le ibas a dar. Te va a decir, ¿por qué me vas a dar 80 centavos si ya me ibas a dar $1? Eso pasa aquí. Los inversionistas inicialmente, en el 2020, pensaban un crecimiento de un 20% aproximado en usuarios.
Y luego les dices que creció 30%. Ok, entonces ya se esperan un 30% de crecimiento. Y les vuelves a decir, lo vamos a bajar. Y no solo lo vamos a bajar a 20, lo vamos a bajar a los 15%. No porque queramos. O sea, los usuarios no podemos hacer nada para traerlos si no quieren usar la plataforma, si quieren salir afuera, si quieren salir a hacer, a hacer cosas en el día a día. Entonces, los inversionistas dijeron, oye, ¿qué? Esto no es lo que yo esperaba. Yo quería que me reafirmaran, yo quería estar seguro de la empresa. Pero bueno, aquí está, en los teens, de 13 a 19, se espera el crecimiento de usuarios. Lo cual también es bastante positivo, o sea, es algo bastante positivo. Pero las acciones ya cotizan caras. Esto a mí lo que me deja ver es no que vaya a interesarme en comprar acciones de Pinterest. No es una plataforma con la que yo esté muy familiarizado. Ciertamente ya cotiza algo elevado. Si bajase un poco más, me encantaría ser parte de Pinterest si siguen con ese crecimiento. Pero como quiera siguen a un gran... o sea, como quiera siguen cotizando bastante caro. Entonces, lo que a mí me va a permitir esto probablemente es que esto va a afectar bastante a Etsy. Etsy, de hecho, también bajaron un poco sus acciones cuando salieron estas noticias de Pinterest. Y esperando a que Etsy, vaya a decir alguna cosa similar a Pinterest. Porque Pinterest no es nada, los directivos de Pinterest no son nada tontos. Prefieren salir a decir esto ahorita, decepcionar tantito, dando buenas noticias porque salen con buenos números y luego te bajan la expectativa. Y ahora sí, ya el siguiente trimestre puedes cumplir con expectativas. Inclusive las puedes superar. ¿Qué pasa si dicen que creen que van a crecer un 17% pero crecen a un 20%? Ahí superan expectativas, las acciones vuelven a agarrar positivismo. Nada más un tiempo de descanso para la empresa, para la acción, para el equipo directivo. El equipo directivo también está presionado porque ha estado subiendo tanto la acción. Todo eso se trata de que la honestidad de los directivos con los inversionistas sea una línea directa. Y eso es lo que está pasando en Pinterest. Hay una línea directa, hay congruencia. Si te gustaban para largo plazo antes, esto no me asusta, no me alarma. Pero sí, obviamente, como mencionaba de AMD, la veo un poco elevada en la cotización. Más a Pinterest que a AMD. AMD todavía hay quienes argumentan, oye, tienes que tener una exposición en chips, tienes que tener esa diversificación en tu portafolio. No que yo lo crea, pero hay muchos que lo dirían. Y lo he escuchado. Entonces sí, bueno, puede ser. Aquí en Pinterest no es el caso, porque cualquier otra tecnológica de ventas en línea se va a beneficiar si se beneficia Pinterest también. Entonces la relación aquí con Etsy no es una diversificación que necesites. Si vemos un resultado parecido en Etsy, porque Etsy aparte, muchas de las personas que compran en esa plataforma llegan desde Pinterest. Bueno, vamos a ver qué pasa con las acciones. A mí me siguen gustando mucho. Vamos a ver ese reporte trimestral cuando sea el tiempo. Pero sí, es ir viendo. Oye, por ejemplo, lo que les digo. Aquí con Pinterest yo ya estoy pensando en Etsy. Ya lo estoy relacionando. Ya sé qué esperar. No voy a comprar más acciones antes del reporte trimestral. Ya tengo mi posición. Y menos si vi estas noticias. En cambio, si Pinterest hubiera salido muy positiva y veo que otras tantas salieron muy positivas en este mismo sector, podría yo pensar, mientras las acciones de Etsy no suban, comprar un poco más antes del reporte. Y así es como puedes un poco utilizar los reportes trimestrales, no como apuestas, porque no son un instrumento para apostar. Los reportes trimestrales fundamentan las empresas, son el fundamento que confirma tu creencia. Y bueno, aquí con Pinterest no pudimos fundamentar nuestra creencia. O los que tienen acciones cayeron un poco esas expectativas. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Microsoft, un reporte trimestral de lujo, otra vez, y caso como el de Pinterest. Y Microsoft de hecho tiene buenas expectativas para el resto del año. ¿Por qué cayeron las acciones? Es una buena pregunta y he escuchado varias opiniones, pero lo que yo estoy pensando es simplemente que ya cotizan bastante elevado. Vean todo lo que ha subido en un año, desde que tuvieron el efecto que cayó en marzo toda la bolsa en 2020. No dejaron de subir. Ahora están en $260. Empujaban subir de los $260. Se me hace bastante adecuado y saludable que tenga una corrección por un tiempo. No puede seguir continuando, no puede continuar este crecimiento. Tiene un crecimiento muy elevado el precio de la acción y no va directamente de la mano con lo que ha estado sucediendo con los ingresos de la empresa. El PER, por ejemplo, antes Microsoft tenía un PER cercano al 30, ahora tiene un PER cercano al 40, ¿sí? Ahí va, es un cambio bastante brusco, pero a futuro es una empresa que me encanta, no para mi portafolio, me encanta por su solidez. No es una empresa de mi estilo, no me gusta que hay mucha burocracia en la empresa, no me gusta
que para innovar son muy sectoriales. Por ejemplo, están haciendo lo de la realidad aumentada y la realidad virtual, al igual que Facebook. Pero Facebook contrató a más de 10,000 personas para eso. Tienen 10,000 personas trabajando en ese proyecto y lo están tratando de integrar a todos los demás proyectos. En Microsoft funciona distinto. Se actúa en cada proyecto, se desarrolla cada proyecto individualmente y luego, una vez que ya está desarrollado, se empieza a integrar a otras partes. En Facebook es todo un conjunto. Lo mismo pasa con Tesla. Es una integración vertical. Microsoft le falta tener esa integración vertical tan eficiente. Porque sí la tienen, sí la logran, pero no es igual de eficiente. Muchos van a estar de acuerdo conmigo con la burocracia que es Microsoft. Inclusive me lo han platicado personas que han trabajado en la empresa. Microsoft Sales Growth, las ventas de Microsoft en la nube crecieron bastante. Obviamente seguimos teniendo líderes y eso lo vamos a ver un poco más adelante. El líder de nube, aquí está, sigue siendo Amazon. Amazon Web Services va a seguir siendo el líder. Pero tienes a Microsoft creciendo 50% año con año el crecimiento de la nube. Creciendo 50% año con año. Bastante positivo, muy buenas expectativas. Tienes de Microsoft un 44% de aumento en los ingresos, en las utilidades. Tienes unos ingresos de 41,000 millones de dólares, 41,000.7 millones de dólares contra 41.03 que se esperaban, superaron por muy poquito y tuvieron una utilidad de 1.95 dólares por acción contra el 1.78 dólares por acción que se esperaba. Vencieron en todo. Vencieron en crecimiento de nube, vencieron en crecimiento de ingresos, vencieron en crecimiento de utilidades, pero las acciones ya cotizaban bastante elevados. Vemos aquí otra vez el caso, y esto está pasando con muchas empresas. Y eso también puede ser un indicador de que se acerque un poco la inflación para este 2021, pero que no necesariamente traspase hasta el 2022. Probablemente sean unas etapas, unos periodos cortos, y ya para el 2022 ya se normalice todo el mercado. Esas son expectativas. Ni siquiera los directivos de Visa han querido dar sus expectativas de qué va a pasar con las transacciones en 2022. Ellos están moviendo trimestre por trimestre, dando expectativas trimestre por trimestre. Tienes a Pinterest dando expectativas ya de todo el año, por los usuarios, lo que vimos. Y hay empresas que se mueven con más cuidado y otras que ya están tratando de decir el futuro. Microsoft es una de las que se está moviendo con cuidado y no ha tratado de predecir nada todavía. Pero bueno, no hace falta porque tuvieron un gran trimestre. Entonces, si tienes un gran trimestre, no hace falta que trates de adivinar el futuro. Los inversionistas como quiera quedan bastante satisfechos. Y otra vez vemos los mismos datos, no hace falta mencionar mucho, pero bueno, aquí vemos que se esperaban 14,000 millones de dólares de ingresos por la nube, tuvieron 15,000 millones de ingresos por la nube, las computadoras personales o todo el sector de computadoras personales tuvieron 13,000 millones de dólares de ingresos contra 12,000 millones que se esperaban. Entonces simplemente vencieron una cosa, vencieron otra cosa, vencieron en todos los lugares que se esperaban de la empresa. Pero bueno, ya cotizas bastante caro. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que las acciones sigan subiendo y dejando los fundamentos atrás? No es saludable. Van a tener que regresar a los fundamentos. Entonces veo bastante positivo esta reacción del mercado de Microsoft. A los que les gustaba Microsoft desde antes y pueden estar seguros. O ahora pueden estar más seguros al tomar la decisión de comprar las acciones. ¿Por qué? Porque los fundamentos han seguido mejorando. Si no tenías acciones, puede ser un buen momento para comprarlas en este caso. Porque aunque superaron todas las expectativas, cayeron las acciones. Microsoft es el caso que platicaba con Google en el otro video. Cuando quieres adquirir una empresa como Microsoft o como Google, es importante ya, por el tamaño que ya tienen, que vale casi 2 trillones de dólares, ir comprando, bueno, vale a Microsoft casi 2 trillones de dólares, es ir comprando paulatinamente, porque por ejemplo, si tienes una empresa muy volátil, si ves que hay una empresa a un gran precio, quieres comprar la mayor cantidad de acciones posible, lo más rápido posible, pero siempre dejar un colchoncito. Oye, ¿sabes qué? Si cae más, compra un poco más de acciones. En el caso de empresas como Microsoft o como Google, quieres hacerlo más paulatino, más poco a poco, porque obviamente vemos el año, vemos las subidas y bajadas que tuvo, y vas a ver que si la comprabas, que si ibas comprando mucho en puntos altos, ya el rendimiento fue mínimo. Ya mejor te hubiera convenido comprar un índice, te hubiera convenido comprar el ETF del S&P 500, por ejemplo. Por eso es que aquí es importante, es ir agregando cada vez que sientas que está o que veas que está en un valor justo, un valor atractivo, y eso a largo plazo te va a dar un mejor rendimiento que tener el dinero en el S&P 500. Pero sí, o sea, cuando ya estamos hablando de empresas
tan grandes, con una diversificación en productos tan grande y expectativas futuras muy elevadas, porque Microsoft se espera mucho de Microsoft, ahí ya es cuando las puedes empezar a comparar con qué prefiero tener. Este monstruo, si te gusta, o el índice, el ETF del S&P 500. Yo en lo personal no me gusta tener ETFs. Entonces preferiría agregar a Microsoft tranquilamente, poco a poco, cuando vea buenos momentos, a Google tranquilamente, a tener el S&P 500. Pero va a haber otras personas que vayan a decir, oye, ¿sabes qué? A mí no me molesta tener ETFs, lo único que me importa es el rendimiento. Entonces ahora sí ya no puedo decirte que vayas a tener un mejor rendimiento con Microsoft que en el S&P. Ahí ya me pongo a dudar. Si lo más importante para ti es el rendimiento, entonces sí es ir considerando en este precio actual, por lo menos para los próximos 2 años, yo no creo que venza el S&P 500. Pero son cosas, digo, simplemente mi opinión. Y yo solo soy un youtuber, pero son cosas que cada uno de nosotros, cada inversionista debe de ir viendo para la empresa. ¿Cuáles son tus expectativas para ella? ¿Tú también piensas que está cotizando bastante elevado? ¿Estás de acuerdo conmigo que ya estaba cotizando elevado Microsoft y tiene que tener, o es saludable, una corrección? ¿O seguías esperando que llegara a los $300? Porque no dudo que los vayamos a ver, que Microsoft esté por encima de los $300. La pregunta es qué tan rápido y cómo se va a comparar con el ETF del S&P 500. Pero bueno, muchísimas gracias, inversionistas. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción, les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Y bueno, la próxima no falta mucho para eso porque seguimos con los reportes trimestrales. Hasta luego.